Entonces, yo les doy la bienvenida a todos, buenas tardes, a este seminario permanente de escritura, literatura y oralidad. Mi nombre es Carla, yo soy líder del programa de capacitaciones de la editorial Universidad de Nariño. Como tenemos por costumbre, en este espacio les voy a presentar al profe Gilbert Blanco Álvarez para que nos colabore con la presentación de un libro publicado en nuestra editorial. Profe. Bueno, muy bien, gracias Carla. Buenas tardes a todos y a todas. Pues como hemos tenido ahora de costumbre, pues queremos siempre al inicio de cada uno de nuestros seminarios presentar un libro publicado por nuestra editorial. Ustedes pueden ingresar a editorial.udenar.edu.co y allí están nuestros libros en catálogos, búsqueda de libros, y allí pueden ver entonces todos los libros que publicamos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los libros del profesor Roberto Ramírez o del grupo de investigación en argumentación, que es el que queremos presentar en el día de hoy. Entonces, veamos, por ejemplo, este libro, este primer libro, sobre competencia argumentativa oral. Casos en escuelas rurales. Entonces, por ejemplo, a quien le interese todos estos temas de la oralidad, pues tenemos este libro, Competencia Argumentativa Oral, Casos en Escuelas Rurales. Los autores son el Grupo de Investigación en Argumentación GIA, pues liderado por el investigador principal, Roberto Ramírez Bravo. Dice, este libro asume problemas que presentan los estudiantes de tercer grado de educación básica en el proceso de producción de discursos argumentativos orales. De igual manera, señala algunas dificultades didácticas que presentan los docentes de dicho nivel frente al tema. En esta perspectiva se proponen ejercicios que apoyan la superación de la insuficiencia léxica y el uso de conectores argumentativos. Además, se sugieren actividades didácticas sobre prácticas orales que facilitan el fortalecimiento de la competencia argumentativa. El texto estimula la condición de sujeto pensante y constructor de historias desde los primeros años de escolaridad. Finalmente, el Grupo de Investigación en Argumentación GIA se compromete con la investigación de procesos de enseñanza y de aprendizaje que sumen la comprensión, la interpretación y la producción de textos argumentativos. Entonces, aquí tiene pues un buen libro de la competencia pues argumentativa, y lo pueden adquirir en nuestra editorial. El precio es de 25.000 pesos. Quien quiera adquirirlo, pues entonces nos escribe a editorial@udenar.edu.co y allí le explicamos entonces cómo se haría el proceso de pago y el proceso de envío, pues a donde esté, ¿no? Puede ser aquí en Pasto o pues en otra ciudad o en otro país, ¿no? Entonces, nos escribe a editorial@udenar.edu.co y allí le damos pues todas las instrucciones. También pues hay otros libros, pero este es el libro pues recomendado del día de hoy. Bueno, muy bien, entonces voy a dejar de compartir para continuar pues con nuestro seminario. Muchas gracias, Carla. A usted, profe, gracias. Me disculpan, aquí. Bueno, para la conferencia de hoy tenemos a una invitada llamada Francis Dayana Cornejo. Ella es egresada de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño y monitora de la revista Mopa Mopa. El tema con el que nos acompañará hoy es conferencia titulada La escritura como proceso de catarsis. Le damos la bienvenida a Francis, tiene el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Francis Dayana, como lo dijo Carla, soy egresado de licenciatura en Filosofía y Letras y el día de hoy pues he querido como hacer una conferencia con ustedes, que más que conferencia pues me parece que es un tipo pues de charla, ¿no? De conversación, de diálogo. Sobre un tema que ha llamado particularmente mi atención en estos últimos años y que ha sido como el sujeto de investigación
primordialmente pues debido a la vinculación con mi carrera. Y pues yo quisiera compartirlo con ustedes en la medida en que hagamos de esto pues una charla en la que pueda existir una retribución, una contribución pues mutua y podamos llegar como a un entendimiento, ¿sí? De lo que es la catarsis, entendida desde una perspectiva pues filosófica y desde una perspectiva literaria, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla. Listo. Ahí me confirman, por favor, si la pueden mirar. Perfectamente. Bueno, entonces, voy a abordar la escritura como catarsis o la escritura como un proceso de catarsis, ¿sí? Para abordar esta temática, pues particularmente para esta charla, yo he tomado dos referentes. Entonces, uno de los referentes que se denomina La curación por la palabra es un libro del autor Pedro Laín en Trago. Y el otro texto que es particularmente pues un artículo que se llama La escritura como catarsis de los autores Sara González Rodríguez, Begoña Cantaviana y Agustín Hidalgo de la Universidad de Salamanca. Tomé básicamente esos referentes porque me parece que es necesario hablar de la catarsis, ¿sí? Como un tema ya no tan metafísico, por así decirlo, ¿sí? Un tema que entraña más una investigación, una recopilación tanto literaria como científica e inclusive histórica, ¿sí? Entonces, en primera instancia, pues yo quisiera hacer algunas preguntas como para comenzar con esta conversación. Entonces, quisiera saber si alguno de ustedes me puede colaborar diciéndome qué es la catarsis o qué entienden ustedes por catarsis. Entonces, no sé si Pues ya, como, Francis, entiendo catarsis como un poco como desahogarse. Cuando alguien le dice, uy, hice catarsis porque, bueno, hablé o me pude expresar o pude decir lo que pensaba, lo que sentía. Entonces hice catarsis, ¿no? Me desahogué. Al menos lo entiendo como por ese lado. listo, muchas gracias. ¿Alguien más? De pronto. No sé si simplemente habilitan el micrófono o piden la palabra, creo que también se puede pedir la palabra aquí en el chat. Silvia, un estado humano que no se puede habilitar. Ah, no puedes habilitar el micrófono, Sí, Silvia. ya lo pueden habilitar. Ah, ya listo. Ah, ya, perdón. Bueno, yo entiendo como catarsis un estado humano un poco de clímax, entiendo yo, de liberación, al que uno llega después de una serie de, no sé, de, ay, qué madre, no sé, como, no sé, peripecias, no sé, lo encuentro muy relacionado al estado de nirvana o ataraxia también. Ujú, No sé si puede ir por ahí la cosa. listo. Bueno, no sé si alguien más quiera participar, decirnos como que entiende por catarsis. Podría ser la liberación de una carga psíquica a través del símbolo. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, podríamos decir que está un poco vinculado por ahí, sí, pero ya vamos a ir desarrollando como este concepto. Antes me gustaría pues hacer otras preguntas. Quisiera saber cómo de pronto las mismas personas que ahorita hicieron su participación o otras personas, qué instrumentos o herramientas de catarsis ustedes piensan que existen, porque nosotros, o pues al menos yo hoy voy a hablar de la lectura y de la escritura, particularmente de la escritura, pero no es el único instrumento, la única herramienta de catarsis que existe, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber cómo, qué piensan ustedes, qué otras herramientas pues nos posibilitan este proceso. Yo siento que varias expresiones artísticas, como la pintura, la música, la danza, el teatro, el cine, eh, sí, como eso. Listo, gracias Silvia. ¿Alguien más? Hablar. Hablar. Listo. Sí, también. Muchas gracias. Bueno,
Y pues teniendo en cuenta también que seguramente aquí estamos compartiendo de diferentes disciplinas o de diferentes profesiones o de diferentes, pues, no sé cómo, no sabría cómo decirlo, tal vez de diferentes labores. Me gustaría saber si alguno de ustedes ha usado alguna vez la escritura como un instrumento o una herramienta de catarsis. Profe Gilbert. No, estaba pensando si era Ah, válido, por ejemplo, algún poema, ¿no? Que alguna vez uno escribe, por ejemplo, cuando ujú. está más joven, ¿no? No bien enamorado. Entonces escribía uno, ¿no? Algunas cositas por allí como liberadoras, ¿no? De catarsis, por decirlo así. No sé si eso sea válido. Listo. ¿Alguien más? Quisiera participar en esta pregunta. Bueno, bueno, sí, ¿no? Entonces, efectivamente, pues así como lo dije anteriormente, la escritura no es el único instrumento o herramienta de catarsis. Como lo mencionó Silvia, pues existen muchas artes, ¿sí? Que sirven como instrumentos o herramientas para ese proceso de catarsis. Y sí, profe Gilbert, el hacer la escritura de un poema es una forma de hacer catarsis, ¿no? No solamente de un poema, cuando nosotros también escribimos cartas, por ejemplo, o cuando queremos hacer algún tipo de correspondencia a una persona, cuando estamos de repente abrumados por alguna situación o queremos desahogarnos, usamos el celular y ponemos una nota en el celular, pues eso también es un instrumento, una herramienta de catarsis, una forma de hacer catarsis, ¿no? Sin embargo, pues sí quisiera aquí como hacer una especificación ya un poco más conceptual, ¿no? Entonces, desde la filosofía, pues la catarsis, teniendo en cuenta pues esa connotación griega, significa purificación, ¿listo? Pero entonces aquí hay varios detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque este concepto de purificación es tomado desde Aristóteles, ¿listo? Entonces, Aristóteles, particularmente en dos textos que son la poética y que son la política, pues habla precisamente de la catarsis, ¿sí? Entonces, en la política, pues él se refiere, ¿sí? Con estas palabras a la catarsis. Entonces dice, la música no debe estudiarse porque proporciona un solo beneficio, sino muchos, pues debe cultivarse con vistas a la educación y a la purificación o catarsis. Los que están poseídos de cualquier pasión y los demás, en la medida en que cada uno es afectado por esos sentimientos, y así en todo se producirá cierta purificación o catarsis y alivio acompañado de placer. Entonces, pues teniendo en cuenta este fragmento, nosotros podemos decir pues que Aristóteles en primera instancia estaba haciendo un estudio, una investigación, una reflexión de la catarsis vinculada con la música, ¿no? Y entonces Silvia ya decía, bueno, sí, otras artes, efectivamente. Entonces la música también es un medio de catarsis. ¿Por qué? Porque para Aristóteles nos permite la purificación. Sin embargo, en este concepto pues no queda muy claro a qué tipo de purificación se refiere Aristóteles, ¿sí? Porque si bien nos dice, bueno, es una forma de alivianarse, de sentir un placer después de ese alivio respecto a las pasiones por las cuales una persona está poseída, tal como lo dice Aristóteles, ¿sí? Pues esta purificación no está muy vinculada con ese aspecto ético, ¿sí? Sino más bien con un aspecto fisiológico, con un aspecto tal vez también psicológico, ¿sí? Entonces, vamos a llegar a ver cómo esto inclusive va a incidir posteriormente tanto en el psicoanálisis como en la psicología, ¿sí? Por otra parte, en el otro texto de Aristóteles, que es la poética, pues Aristóteles ya vincula mucho más la catarsis con un tipo de poema, así como lo decía el profe Gilbert, con un tipo de poema específico que es la tragedia. ¿Sí? Entonces, respecto a la tragedia y a la catarsis, él va a decir, la imitación de una acción levantada y completa de cierta extensión, con un lenguaje sazonado en su especie, conforme a sus diversas partes, ejecutada por personas en acción y no por medio de relato, y que por obra de la compasión y el temor lleva a término a la purgación
o catarsis de tales pasiones. Entonces ya vemos aquí que Aristóteles no solamente nos habla de una purificación, sino de una purgación, que pues nosotros ya desde el aspecto biológico lo entendemos de una forma pues un poco más desvinculada, ¿no? De esta parte pues del alivianar del ser, o de esa parte tal vez psíquica o psicológica, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, la purgación puede estar más relacionada con lo físico, ¿sí? Entonces me tomo un purgante, expulso tal vez las bacterias o los microorganismos, o bueno, si es un antibiótico, ¿no? Entonces, para lo que yo me estoy tomando ese purgante. Pero vemos que aquí, pues Aristóteles sí lo mezcla específicamente con la tragedia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para Aristóteles, y en el medio de esta mezcla de palabras, y que para muchas personas puede ser un poco difícil de entender, ¿sí? Entonces, Aristóteles explica que la tragedia, al ser un tipo específico de poema, hace una mímesis o una representación de las acciones humanas, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que Aristóteles pasa aquí a hacer una comprensión un poco diferente de la que hace Platón, ¿sí? En la que el hombre no es solamente un compuesto de cosas buenas, sino también de cosas malas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que vive el hombre durante el transcurso de sus días, miramos que a veces son más cosas malas que cosas buenas y una acumulación de experiencias negativas. Entonces, bueno, hay personas que podrán discernir al respecto y me podrán decir, no, pero pues mi vida es, en realidad, está llena de cosas buenas, yo todos los días la vivo de forma positiva, yo todos los días tengo buenas experiencias, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, ¿a qué está enfocado estas acciones humanas, ¿sí? Acciones que solamente el hombre puede sentir, que solamente el ser humano como tal puede sentir, ¿sí? Entonces, dentro de esas acciones, y que ya son acciones mucho más extremas, y por eso aquí se habla de acciones levantadas y completas, y entonces yo voy a sentir el sufrimiento, ¿sí? Yo voy a sentir, por ejemplo, la pasión, yo voy a sentir la preocupación o el miedo, la angustia, ¿sí? El temor, que muchas veces también se puede convertir en terror, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues Aristóteles va a decir, la tragedia a mí me va a permitir que unas personas hagan mímesis de esas experiencias humanas que son comunes a todas las personas. ¿Sí? Entonces yo puedo sentir dolor, sufrimiento, supongamos porque termino una relación sentimental hace unos días, pero si bien ese dolor, ese sufrimiento es particular, ¿sí? Nadie me puede decir que otra persona, porque terminó una relación sentimental, emocional, también sienta un dolor, un sufrimiento, que tal vez no va a ser el mismo, pero que yo puedo llegar a entender porque se vinculan, porque se parecen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da esa representación, ¿sí? Al dar esta representación, unas personas, unos actores determinados, pues la van a pasar a un escenario, ¿sí? En este escenario, lo que más va a importar no va a ser el diálogo, y aquí me lo está diciendo Aristóteles, ¿sí? Lo que importa no es cómo se relata, sino esa forma en cómo los actores expresan esas emociones, esas acciones humanas, porque la forma en cómo las expresan ellos van a permitir que yo las pueda entender, las pueda asimilar, pero sobre todo yo las pueda compadecer. Y entonces aquí surge la compasión como un primer, digámoslo así, como un primer adjetivo, una primera acción, una primera acción relacionada con la catarsis, ¿sí? Porque entonces, una vez que yo siento la compasión y una vez que yo entiendo esa situación, o pongámoslo en el caso de la tragedia como tal, una vez el espectador logra sentir esa compasión por la experiencia que estaba viviendo, que estaba viendo representada ahí en esa obra de teatro, pues entonces, posteriormente, y una vez esta persona tal vez llore, sienta ira, sienta rechazo, sienta frustración, pues entonces se va a producir un efecto placebo, un efecto de placer que va a ser el hedoné, ¿sí? Entonces, una vez que ya yo sienta ese placer por haber llorado, por haber podido entender esa acción que está ahí y que de una u otra forma yo tengo que entender también como una acción que también me puede pasar a mí en la vida cotidiana, como una sensación, un sentimiento que yo puedo tener, pues entonces yo ahí voy a pasar a hacer el proceso de catarsis. El proceso de catarsis de esas mismas acciones que yo he visto representadas,
¿sí? Entonces, si en algún momento de la vida yo sentí compasión, perdón, yo sentí temor, o yo sentí frustración, o yo sentí miedo, pero no lo pude sacar, a mí la tragedia me va a permitir que sí lo pueda sacar, ¿sí? Y que una vez que lo pueda sacar, pueda sentir entonces esto que ya Aristóteles denomina como una purgación, ¿sí? Entonces aquí esta purgación yo la paso a entender como esa forma en la que una emoción llega al extremo, ¿sí? Y después de llegar al extremo, pues yo la libero, ¿sí? Entonces, la catarsis voy a entenderla entonces aquí desde una doble perspectiva, desde una perspectiva de la purificación y desde una perspectiva de la purgación, ¿sí? Entonces, ahora sí, si vinculamos un poco más esto con la palabra, ¿sí? Entonces vamos a decir que a través de la palabra yo puedo hacer curación, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer ese tipo de curación, ¿sí? Pues hay un principio, ¿sí? Muy antiguo que se practicaba sobre todo mucho en Grecia, y era que lo semejante se curaba con lo semejante, ¿sí? Entonces, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de la tragedia, ¿sí? Entonces, yo miro una situación que es muy similar a mi situación, y si esa situación logra hacer que yo desahogue lo que en algún momento sentí por eso, entonces yo ya estoy generando un proceso de curación, ¿sí? Que vuelva otra vez a repetir. Entonces lo podríamos entender como una purgación o como una purificación, ¿sí? Porque entonces aquí es importante hacer una aclaración, y es algo que muchas personas pues llegan precisamente a discutir o a confundir con respecto a este tema, ¿sí? Y es que cuando nosotros hablamos de curación, tal vez no sea una curación física como tal, ¿sí? Entonces, pero sí puede ser una curación respecto a los síntomas que yo estoy sintiendo, y más con respecto a una enfermedad. Entonces ya vamos a pasar a ver un poco más adelante pues cómo se relaciona esto con las enfermedades, ¿sí? Bueno, entonces la catarsis de las pasiones podría ser reducida en último extremo a un tratamiento homeopático del espectador de la tragedia, al término del cual esté sanado conforme al principio simila similibus, o lo semejante se cura con lo semejante, lograría un alivio acompañado de placer, ¿sí? Y bueno, aquí entonces vamos a ver otro aspecto importante, que es precisamente la enajenación, ¿sí? Entonces, cuando hay un proceso de enajenación, pues resulta que yo me ubico como en esa situación de la tragedia, como un espectador de un evento, ¿sí? Y es lo que va a pasar cuando yo logro escribir, cuando yo logro usar la palabra, ¿sí? Entonces yo ya no me ubico como el sujeto al cual está sucediendo un X o Y acontecimiento, sino como un sujeto que mira ese acontecimiento. Y en la medida en que mira ese acontecimiento, en que se enajena con respecto a ese acontecimiento, no solamente lo comprende, sino que además genera una catarsis, ¿sí? Genera una forma de sacar eso que yo estoy sintiendo, pero además sanarlo, además generar un placer, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí de pronto hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer una intervención, si hay algo que quisieran aportar también, porque es muy, muy bienvenido. O todo está bien y puedo seguir. Bueno, yo creo que todo está bien, ¿no? Entonces voy a seguir. Bueno, entonces, ahora sí vemos este proceso vinculado con la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos una comprensión de la enfermedad. De X o Y forma, en algún momento de nuestra vida, pues hemos estado enfermos, ¿sí? Y sabemos tal vez lo que implica la enfermedad, ¿no? En alguna medida, tanto por los síntomas físicos como por los síntomas psicológicos o mentales, por así decir. Pero tal vez esta comprensión, ¿sí? De la enfermedad y esta relación con la catarsis, pues la vamos a ver como un poco más extrema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con un sentido más extremo? Entonces, nos vamos a ubicar en una enfermedad grave, ¿sí? Una enfermedad que tal vez ya tiene un pronóstico que pues no es muy conveniente, un pronóstico que va a generar un sufrimiento, que va a generar una expectativa, pero que además me va a generar una incertidumbre, porque al final yo no sé si voy a poder salir de esa enfermedad o no voy a salir de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, estoy hablando, por ejemplo, en el caso de que sea un cáncer,
o de que sea un tipo de enfermedad terminal, o de que ya sea una enfermedad que no tiene una cura determinada, o que sea un SIDA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? ¿Cómo se relaciona entonces la catarsis con este tipo de situaciones? Y en este sentido, pues el artículo del que yo les hablé, sí, de la Universidad de Salamanca, aborda precisamente este proceso de la catarsis y la enfermedad desde una perspectiva más científica, ¿sí? Y cómo la medicina necesariamente, ¿sí?, debe utilizar la catarsis para hacer que sus pacientes mejoren en este tipo de síntomas, o al menos se sientan un poco más alivianados con respecto a este tipo de síntomas, en enfermedades pues que ya son un poco más graves. Entonces, al mismo tiempo pues se hace una recopilación de diferentes testimonios de pacientes a los cuales efectivamente los médicos pues les recomendaron, o digámosle de alguna forma pues les mandaron a escribir, a hacer este proceso de catarsis, y cómo esto ayudó a estas personas. Y entonces, sin embargo, pues teniendo en cuenta esta línea del pensamiento de Aristóteles, entonces yo considero que es necesario abordar esta cuestión de la enfermedad un poco desde el entendimiento que existía en la antigüedad con respecto a cómo una persona se enfermaba, qué enfermedades existían y cómo además esta enfermedad pues podía ser solucionada o podía ser solventada, ¿sí? Entonces, en la doctrina médica tradicional, en Grecia, enseñaba que el purgante actúa exacerbando previamente y hasta llevando al paroxismo la enfermedad que luego ha de curar, ¿sí? Entonces, un principio fundamental de la antigüedad, especialmente en Grecia, y bueno, aquí quisiera también hacer como un paréntesis, porque muy seguramente muchas personas van a decir, bueno, pero esto está tomado desde Occidente, ¿no? Desde un pensamiento eurocéntrico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento que nosotros tenemos aquí? ¿O qué pasa con hablar desde la antigüedad, pero no tocar un poco más esa visión que nosotros tenemos aquí, una visión americana, sino una visión occidental? Y voy a recurrir aquí a Dussel, porque obviamente si Dussel estuviera presente en esta conferencia, entonces me regañaría por lo mismo y me diría, bueno, es que hay que dejar un poco ese pensamiento eurocéntrico y centrarnos más en esa concepción que nosotros tenemos pues como latinoamericanos, ¿no? Pero resulta que pues lastimosamente, tanto para Dussel como para las personas que podamos hacer una investigación al respecto, ¿sí?, pues hay que comenzar a hacer una comprensión desde lo que ya está, desde la información que ya está recopilada, ¿no? Y la información recopilada que más se acerca con el proceso de catarsis, y pues sin hacer una negación, por ejemplo, de los procesos de tradición o de los procesos tradicionales que existen en las culturas indígenas, pues es este tipo de recopilación de información con respecto a la filosofía, con respecto a la medicina homeopática de alguna manera, ¿sí? Entonces, vuelvo otra vez como a retomar esta línea, y resulta que en Grecia, pues las enfermedades se curaban con las mismas enfermedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona, bueno, tomemos este ejemplo, aunque sea un ejemplo un poco improbable, ¿no? Si una persona, por ejemplo, era alérgica al olor de la cebolla, entonces, ¿qué era lo que se hacía? Pues que esta persona, generando una exacerbación por ese mismo instrumento, por ese mismo medio, es decir, por la misma cebolla, pues llegar hasta un punto en el que ya no pudiera tolerar ese olor, esa alergia, ¿sí? Y su organismo pues obligatoriamente tuviera que generar una suerte de mecanismo que le hiciera adaptarse a esa situación. Algo que no es muy ilógico, ¿no? Porque si nosotros vemos, pues, yo no tengo mucho conocimiento con respecto, por ejemplo, a esta parte biológica, ¿sí? Con respecto a las vacunas, por ejemplo, pero yo sé que un virus se lo ataca con un virus parecido, ¿sí? O al menos con algunos, pues, no sé si decirlo así, con algunas proteínas de este virus, o bueno, no sé cómo funcione muy bien, ¿no? Entonces resulta que precisamente los griegos ya hacían uso de esta práctica, ¿sí? Y dentro del uso de esta práctica, pues entonces nosotros vamos a encontrar que la catarsis era una forma de solucionar las enfermedades, ¿sí? Haciendo que la persona sintiera o llegara al punto de experimentar
ese dolor o esa pasión que más lo afligía para luego poder llegar a un punto en el que el paroxismo le permitiera curarse, ¿sí? Entonces, que esa exageración de los síntomas le permitiera curarse, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, los documentos que nosotros conservamos pues con respecto a la información que podemos nosotros tal vez tener en cuenta respecto a la catarsis, pues vamos a encontrarlos más en esta parte pues del occidente, ¿sí? Entonces, pero particularmente, y esto es algo que a mí mucho me ha llamado la atención, nosotros no lo vamos a encontrar en libros de medicina, ¿sí? O quizás tal vez ya hayan muchas investigaciones basadas en eso. Pero si nosotros queremos buscar esta información de mano de, digámoslo así, de griegos como tal, o de personas que hubieran vivido durante esta época, por decirlo de alguna manera, pues necesariamente vamos a tener que recurrir a la literatura, pero una literatura específica, ¿sí? Entonces vamos a tener que aquí buscar dentro de los poemas homéricos, y estoy hablando de la Ilíada y de la Odisea, tanto cómo se clasificaban esas enfermedades, como esa forma en la que se curaban esas enfermedades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por aquí hay un micrófono que está abierto. Allá, listo. Bueno, entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de la Ilíada, una parte en la que se habla de cómo la fumigación con humo de azufre permitía desinfectar muchas áreas, ¿sí? Vamos a encontrar una parte en la Ilíada y posteriormente en la Odisea, cuando Homero regresa, ¿sí?, a Ítaca y pues mata a todos los pretendientes de Penélope, ante el derrame de sangre que se encontraba pues en esa sala, va a hacer uso del humo de azufre caliente para limpiar esa área, ¿sí? Para hacer una limpieza, ¿sí? Entonces, vemos ahí un indicio de cómo no solamente existe una forma, digámoslo así, de sanear ese lugar, ¿sí? Una forma que ya está mucho más vinculada con los elementos, sino que además existe una forma de sanearla, de sanitizarla, pero que es una forma un poco más vinculada con ese proceso de la purificación de la que hablaba Aristóteles. Porque la razón por la que Ulises va a llegar a hacer esto cuando encuentra pues a Penélope no es precisamente porque quiera limpiar y hacer que se desinfecte pues quizás por el riego de sangre que existe ahí, ¿sí? Sino más bien porque quería eliminar esa energía y hacer que la forma en la que se purificara esa energía permitiera que volviera a establecer una relación con Penélope y con su hijo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ver ahí no solamente una forma particular dentro de la literatura, sino una forma cultural que ya se aplicaba en Grecia, tanto de solventar una enfermedad como de aplicar la catarsis, ¿sí? Entonces, resulta que Homero, dentro de estos poemas que son la Ilíada y la Odisea, va a hacer una categorización de los tipos de enfermedades de acuerdo a su origen. Entonces va a decir, las enfermedades pueden ser, y ya en Grecia se miraba que podían ser así, traumáticas, divinas, ambientales, demoníacas, punitivas o incomprensibles cuando es directamente divina su procedencia. Entonces, ¿cuándo va a ser una enfermedad traumática? Va a ser una enfermedad traumática cuando, como su nombre lo dice, se genera un trauma físico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso en el que Odiseo ataca al cíclope, entonces hay un trauma, porque el cíclope inmediatamente después se queda ciego, ¿sí? Hay un trauma. Pero no hay una intervención divina. ¿Cuándo hay una intervención divina? Entonces, hay una intervención divina, por ejemplo, cuando en la Ilíada, al principio de la Ilíada, Apolo, ¿sí?, metafóricamente tira sus flechas a las personas que estaban en guerra en ese momento, ¿sí? Y hace una peste, genera una peste. Entonces, hay una intervención divina. Entonces, todas las pestes van a estar vinculadas, pese a poder ser enfermedades simplemente traumáticas, con un origen divino. Entonces, lo voy a relacionar un poco con el contexto que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Entonces, si esta situación hubiera pasado, por ejemplo, en Grecia, entonces ellos hubieran pensado que la forma en cómo se tenía que solucionar en primera instancia, pues era con una comunicación directa con los dioses, ¿sí? Con una catarsis,
que afectara o que influyera directamente sobre esa decisión que habían tomado los dioses, ¿sí? Ambiental. ¿Qué tipo de enfermedades se van a originar a partir de lo ambiental? Entonces, enfermedades que ya no van a estar vinculadas con un trauma, es decir, con una acción ejercida por otra persona o con una acción recibida desde otra persona, ni desde los dioses, sino más bien con el ambiente. Darío, ¿se podría decir que el suicidio es una forma de catarsis cuando el ser humano quiere curar sus problemas existenciales? Bueno, desde una perspectiva de los griegos, el suicidio no sería una forma de catarsis, ¿sí? Porque ante ese problema o ante ese mal que tú estás mencionando, que son los problemas existenciales para los griegos, existirían otro tipo de forma de curarlos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta algo y es que la catarsis se desarrolla mientras la persona mantenga su estado vital, ¿sí? Y entonces aquí nuevamente voy a recurrir como a los poemas homéricos, ¿sí? Se hace una división, entonces hay una división de los seres humanos, entonces los seres humanos van a estar entre los seres vivientes, una división de los seres humanos, que son los seres vivientes, los dioses, ¿sí? Y los héroes, ¿sí? Entonces vamos a ver que la característica fundamental de los seres humanos es que son cambiantes, pero solamente la catarsis va a ejercer una función curativa, una función de limpieza, ¿sí? Por así decirlo, sobre los seres humanos. Entonces, si yo ya no tengo esa cualidad de que estoy vivo y puedo cambiar, entonces yo ya no puedo hacer uso de la catarsis. Si en este caso, si yo hago uso del suicidio como una forma de catarsis, ya no tendré un efecto, porque el efecto de la catarsis es curar. ¿Sí? Mientras no se sepa, pues, de alguna forma qué pasaría después de la muerte, por así decirlo, ¿sí? Entonces, quizás para los griegos no tendría un efecto curativo, sino tendría un efecto purificador, ¿sí? Bueno, entonces voy a seguir. Entonces, lo ambiental está desvinculado tanto de la acción directa que una persona ejerce sobre la otra, como de la acción que pueden ejercer los dioses sobre una persona o sobre un grupo de personas, y está más vinculado con las circunstancias ambientales, ¿sí? Con la naturaleza. Demoníaca, en donde ya no se habla de este efecto de los dioses, sino de lo contrario, de un efecto de un daimon, ¿sí? O de un demonio, de una entidad que absorbe, digámoslo así, el alma, porque todas estas son absorciones del alma, y provocan o generan acciones negativas, ¿sí? Y punitiva o incomprensible cuando es directamente divina su procedencia. Entonces, aquí ya hablamos de castigos directos, ¿sí? Entonces, mientras que en esta circunstancia que es la divina es indirecta, porque como en el caso de Apolo, que fue metafórico, porque en realidad ellos no pudieron ver cuando Apolo tiraba las flechas y los enfermaba, ¿sí? En este caso sí es más directo, ¿sí? Entonces, el Dios se para ante el hombre y lo enferma por X o Y circunstancia, ¿sí? Bueno, ante estas enfermedades, entonces los griegos ya habían planteado algunas curas, ¿sí? Y dentro de esas curas, entonces o algunos tratamientos, por así decirlo. Entonces, dentro de esos tratamientos van a estar el quirúrgico, el farmacológico o el medicamentoso, el dietético, la catarsis, el ensalmo y el conjuro, ¿sí? Entonces, dentro de estos tratamientos, pues nosotros conocemos muchos de esos porque se siguen aplicando, como por ejemplo el quirúrgico o el farmacéutico o el dietético, ¿sí? Pero la catarsis, el ensalmo y el conjuro son tratamientos que ya no se aplican o que, digámoslo así, ya no tienen una importancia de aplicación en la actualidad o que ya no les damos una importancia de aplicación en la actualidad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se presenta la catarsis? Particularmente haciendo, pues tomando como ejemplo estos poemas homéricos, ¿no? Entonces, vuelvo nuevamente al ejemplo de Apolo. Cuando Apolo genera esta peste dentro de los aqueos, ¿sí? Pues entonces se ofrece una solución. ¿Cuál es la solución? En primera instancia, que Agamenón devuelva a Criseida a su padre, porque Agamenón ha a Criseida, ¿sí? Pero en segunda instancia, y la más importante, pues que Ulises
haga no solamente un ritual de ofrecimiento o un ritual, por así decirlo, de sacrificio a Apolo, a quien se le había cometido esa ofensa, sino que además haga un ritual entre los miembros del pueblo, entre los aqueos. ¿Por qué? Porque la enfermedad era un producto de las malas acciones que habían cometido los aqueos. En este caso, de la acción de que Agamenón se haya robado a Criseida, ¿sí? Entonces, desde aquí vemos una doble acción, un doble efecto de la catarsis, ¿sí? En primera instancia, que hace relación a ese contexto en el cual el hombre se vincula directamente con los dioses, ¿sí? Entonces, es un proceso en el que el hombre necesariamente tiene que purificarse para poder dirigirse a los dioses, pero además recibir algo acá. Y en segunda instancia, ese proceso en el que un trauma, una enfermedad, o en este caso, pues podría ser como esta peste que se lanzó, ¿sí? Es necesario que se deshaga, que se cure, pero en toda la sociedad, en todo ese grupo social, ¿sí? Entonces hay un doble efecto, pues, de la catarsis. Sin embargo, esta se diferencia tanto del ensalmo como del conjuro, en primera instancia, por su antigüedad, ¿sí? Porque entonces vamos a hablar de la catarsis desde Grecia. Pero hay algo mucho más antiguo a la catarsis, que van a ser los ensalmos y mucho más los conjuros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el ensalmo ya no es simplemente la acción de ofrecer un sacrificio y de purificarse tanto antes del sacrificio como después del sacrificio para recibir una acción divina, ¿sí? Sino en usar la palabra para hacer que al mismo tiempo que yo estoy generando otro tipo de cura ante esa enfermedad, por ejemplo, yo estoy usando un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Con mi palabra motivo o genero algún tipo sí, digámoslo así, que hago una motivación para que esa herida que yo estoy curando, pues con mi palabra se cure más rápido, ¿sí? Entonces voy a ver aquí el uso del ensalmo, ¿sí? Entonces, hago un rezo, hago un ritual, hago una oración, y en esa oración, haciendo uso de la palabra, voy a motivar a que se cure esa enfermedad, ¿sí? Entonces, dentro de los poemas homéricos vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando Ulises estaba cazando, de repente lo atacó un jabalí. Las personas que estaban con Ulises, pues inmediatamente pasaron a utilizar un tratamiento médico, bueno, podríamos decirlo pues farmacológico de alguna forma, que fue vendarle la herida rápidamente, ¿sí? Y usar un tipo de hierbas para hacer que la herida pues no se infectara. Pero al mismo tiempo pasaron a hacer una oración, un ensalmo, en el que hacían o motivaban a que esa herida que se estaba generando en ese momento, que se había generado por culpa del jabalí, pues se curara mucho más rápido, ¿sí? Entonces, vemos el uso de la palabra directamente implicado dentro de esta acción que era la enfermedad, ¿sí? Entonces, vemos cómo la palabra ya desde la antigüedad influía directamente sobre la cura de la enfermedad. Entonces, quizás ellos tenían una comprensión, ¿no? Que nosotros tenemos hoy un poco más actualizada, y es que cuando uno siente un dolor, un malestar, uno mismo motiva la cura de ese malestar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, siento un dolor, y aquí recurro pues a las viejas palabras que se utilizan con los niños, pues le digo, sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, ¿no? Y entonces, por X o Y circunstancia, el niño tal vez en su inocencia, sin saber qué es una enfermedad, inmediatamente comienza a sentir un alivio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un uso de la palabra, pero esta palabra se le está dando una propiedad, que es una propiedad curativa. Entonces, yo ya estoy haciendo que la palabra genere esa curación, ¿sí? Pero además, encontramos algo que también es igual de antiguo, y que inclusive pues se lo categoriza dentro de los usos medicinales del Paleolítico, en todas las culturas antiguas, y es el conjuro, ¿sí? Entonces, el conjuro ya está vinculado con algo mucho más mágico, ¿sí? Entonces, mientras que en el ensalmo yo simplemente hago uso de la palabra y tal vez no tengo una vinculación directa con una energía mucho más grande, una energía un poco más poderosa, unos dioses, en el conjuro yo ya hago una petición directa a los dioses, ¿sí? Entonces, al hacer una petición directa a los dioses, yo ya pido una intervención que sea divina. Y si nosotros recordamos, pues la parte divina, la parte mitológica, la parte religiosa era un componente muy importante dentro de todas las culturas antiguas.
¿sí? O al menos lo era pues ya hasta el surgimiento pues del Imperio Romano, ¿sí? O de Roma como un imperio donde ya se comienza a establecer la religión del catolicismo como tal, ¿sí? Entonces, vemos aquí, regresándonos un poco a la historia, que la palabra siempre estuvo presente dentro de la cura de las enfermedades y mucho más dentro de este proceso de catarsis, ¿sí? Dentro de este proceso de purificación, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta de pronto o alguien tiene una intervención. Si alguien tiene una pregunta, creo que puede activar su micrófono, ¿cierto? O no sé si pueden levantar la mano. Bueno, yo creo que Hola, pueden. una pregunta. Listo, dale. Esto me recuerda a lo de la psicomagia. ¿De pronto alguna relación? ¿Con la psicomagia de Jodorowsky? Creo que sí. No la conozco muy bien, pero me pareció que sonaba como familiar lo de los rituales y el simbolismo y así. Bueno, sí, sí está vinculado con la psicomagia, ¿no? Y como yo lo mencioné pues un poco al principio, va a ser la base precisamente tanto del psicoanálisis como de otras prácticas más específicas, como lo van a hacer la psicomagia, ¿no? Entonces, la psicomagia está mucho más relacionada con esa introspección y esa lectura, esa narración que yo hago desde mis recuerdos más pasados, ¿sí? Inclusive desde la infancia, y esa curación también que ya está vinculada pues con los eventos familiares y demás. Entonces, sí, tiene un poco de relación por ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, los problemas de salud, se ha dicho, afectan a la línea de flotación de la propia vida, a nuestro mundo íntimo, a nuestro mundo público y al de las relaciones interpersonales, a la relación que uno tiene consigo mismo, con su propio proyecto personal, con la ruta que ya tenía marcada, llevando al paciente ante un futuro que la enfermedad torna incierto. Entonces, aquí vamos a pasar un poco como a ese cuento de las enfermedades que ya son enfermedades un poco más, digámoslo así, trágicas, ¿no? Un poco más que generan más sufrimiento, que generan más incertidumbres. Y entonces muchas personas dicen, bueno, en el momento en el que a mí me dijeron el pronóstico, pues yo sentí que existía un caos emocional en mí, que se generaba un cataclismo emocional en ese momento. ¿Por qué? Porque no sabía qué iba a pasar de mi vida, entonces no sabía qué había pasado con los planes que yo ya había generado tiempo atrás, o qué iba a pasar con estos planes en el futuro, y más allá de eso, pues yo no tenía un conocimiento como de qué camino tomar en ese momento. ¿Sí? Entonces, dentro del artículo que yo les menciono, pues hay muchísimos de esos testimonios, y uno de esos testimonios es este, ¿sí? Entonces dice, Henning Mankell habla del caos emocional en el que quedó sumido después de conocer que sufre cáncer. De repente fue como si la vida se estrechara. Aquella mañana, recién estrenado el año 2014, cuando me dieron el diagnóstico de cáncer, fue como si la vida se encogiera. Escaseaban las ideas, una especie de paisaje desértico se me extendía por dentro, en la cabeza. Puede que no me atreviera a pensar en el futuro, era territorio incierto, minado. Sufrir un cáncer es una catástrofe en la vida. Solo después de transcurrido el tiempo sabemos si hemos sido capaces de enfrentarnos a él, de ofrecer resistencia. Bueno, resulta que ante enfermedades como esta, que son muy graves, pues ya los mismos médicos reconocen el uso de dos vías, ¿no? Una de las vías es la de la aceptación. ¿Sí? Entonces yo ya sé que tengo cáncer y lo único que hago pues es esperar a que o el cáncer termine conmigo, o a que las terapias que yo vaya a comenzar a hacer surtan un efecto, ¿sí? Pero no tomo una posición consciente ante esa enfermedad, ¿sí? Sino que espero, simplemente dejo que la enfermedad haga conmigo lo que tenga que hacer, o que la cura, que es una cura biológica, haga conmigo lo que tenga que hacer, ¿sí? Mientras que el otro camino o la otra vía está vinculada con este concepto que es muy común, muy sonado, muy famoso últimamente, que es la resiliencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso de la resiliencia? Entonces, Rafaela Santos, que es la directora del Instituto de Resiliencia en Barcelona,
Lo define como la resistencia frente a la adversidad junto a la capacidad para reconstruirme saliendo fortalecido del conflicto. Entonces, ¿qué implica la resiliencia? Implica que yo, primero, acepte que estoy viviendo una situación difícil, acepte que estoy viviendo una enfermedad, pero en segunda instancia, asuma una posición ante esa enfermedad que sea de construcción y de deconstrucción, ¿sí? Entonces, ahí es cuando va a venir a influir precisamente la catarsis, ¿sí? Porque ese proceso de catarsis va a influir directamente tanto en ese proceso de asimilación de la nueva situación que yo estoy viviendo, como en un término muy conocido dentro de la neurociencia, que es la plasticidad neuronal. Entonces, el cerebro tiene la capacidad de acomodarse a las nuevas situaciones, de que exista entre sus neuronas esta plasticidad, ¿sí? Que yo pueda hacer que esa nueva situación que yo estoy viviendo no me acabe a mí, sino que yo controle esa situación, ¿sí? Y es entonces aquí cuando la catarsis, ¿sí? A mí me va a permitir, dentro de las prácticas médicas, pues entonces generar unos tipos de ventajas, unos tipos pues de consecuencias, ¿no? Entonces voy a poder entender la naturaleza de la enfermedad, voy a reflexionar con respecto a esa enfermedad, voy a tomar una actitud con respecto a esa enfermedad, voy a asumir un mecanismo de eliminación de tensiones a través de un proceso de catarsis, que bien puede ser la escritura, la lectura, la música, etcétera, y además voy a generar una purificación, un alivio, un placer, ¿sí? Entonces, a ver, hay aquí uno. ¿Cómo se podría generar esta plasticidad cerebral o la adaptabilidad? Listo. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Bueno, es lo que voy a pasar como a desarrollar un poco más, ¿no? Entonces, resulta que en el momento en el que yo comprendo la naturaleza de la enfermedad, o más bien, si lo retomamos como a unas etapas un poco más específicas, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo hago una introspección, ¿sí? Que va a ser una introspección necesariamente en soledad, yo voy a poder reflexionar, ¿sí? Y entonces voy a volver aquí a la pregunta que me estaban haciendo hace un rato. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo de la psicogénesis, sí? Resulta que cuando yo hago este proceso de reflexión, necesariamente yo hago una reminiscencia, un proceso de reminiscencia. ¿Sobre qué? Sobre todos los eventos pasados que yo he tenido, sobre todas las situaciones pasadas en las que yo he estado pues involucrado, ¿sí? Entonces voy a recordar mis experiencias positivas, voy a recordar mis experiencias negativas, voy a recordar de pronto experiencias traumáticas, bueno, no sé. Y dentro de ese proceso de reminiscencia, pues yo voy a asimilar, voy a aceptar que hay eventos pasados que, como su nombre lo indica, pues ya pasaron, ya no me están sucediendo en este momento, ¿sí? Y más allá de que no me estén sucediendo en este momento, pues hacen parte de una vida en la que yo ya no estoy involucrado y que yo tengo que necesariamente abandonar para situarme en esta nueva posición en la que de una u otra forma yo estoy enfermo, ¿cierto? Cuando yo entonces ya puedo comprender esa situación, yo puedo articular la nueva realidad. Entonces yo puedo decir, sí, ya, eso pasó. Entonces ahí se genera una plasticidad en el cerebro, ¿sí? ¿Por qué? O una plasticidad neuronal. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a generar en mi cerebro una nueva comprensión de la situación en la que estoy sometido, ¿sí? Y al generar esta nueva comprensión, pues yo me voy a situar en esa posición en la que yo estoy actualmente. Y voy a dejar de sentirme afectado, melancólico o, como lo decía Aristóteles, sometido por ese tipo de pasiones de furia o de rencor o de dolor o de tristeza o de ira, de rabia, ¿sí? Entonces voy a asumir nuevos tipos de sensaciones, de emociones, ¿sí? Inmediatamente después, entonces, de que yo ya puedo hacer todo este proceso, ¿sí? Y que yo necesariamente lo tengo que hacer en soledad, ¿sí? Entonces yo voy a poder pasar al proceso de escritura. Entonces muchas personas piensan que cuando se habla de escritura y de usar la escritura como un mecanismo de catarsis, pues es simplemente plasmar todo lo que lo que se me viene a la mente, ¿no? Y en algunas terapias como las del psicoanálisis, que es la terapia de palabra, pues efectivamente es así, pero necesariamente aún en el psicoanálisis es necesario que exista esta introspección, este proceso de reflexión, ¿sí?
¿Cómo así lo que mencionó de purificación? Bueno, eso lo mencioné hace mucho. Bueno, ahora retomo nuevamente pues ese concepto, ¿listo? Era un concepto más vinculado con Aristóteles, ¿listo? Entonces, voy a seguir aquí como para que no se me pierda el hilo y ya paso a explicar nuevamente lo de la purificación, ¿listo? Entonces, cuando yo ya hago este proceso de escritura, ¿listo? Entonces, ya me someto a este proceso de escritura como tal, yo comienzo el proceso terapéutico, ¿sí? ¿En qué? En la transferencia, que ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, yo transfiero todo esto que yo pude recopilar acá en soledad, ¿sí? ¿Se genera plasticidad mediante la escritura? Sí. Se genera, hago esta generación de la plasticidad mediante la escritura, ¿sí? Y es lo que voy a explicar un poco si me dejan, ¿no? Entonces, yo cuando ya asumo este proceso de la escritura, y lo importante de la escritura es que yo transfiero, ¿sí? Entonces, ¿qué transfiero? Todo esto que yo he recopilado estando en soledad, todo eso que yo he logrado reflexionar, recordar, comprender y articular dentro de la nueva realidad a un papel. ¿Y qué pasa cuando yo lo transfiero al papel? Pues en primera instancia que yo me ubico como un autor, ¿sí? Ya no me ubico como un sujeto al que le están pasando esas cosas, como un personaje, ¿no? Porque es importante reconocer que en la escritura siempre hay un autor y hay un personaje o un otro al que yo estoy describiendo, del que yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, al hacer este proceso de transferencia y articularme como un espectador, por así decirlo, como un autor de todo lo que yo estoy transfiriendo, pues entonces otra vez ahí vuelvo a hacer un ejercicio de plasticidad, ¿sí? Porque mi cerebro ya está asimilando esa situación y ya no le está asimilando como algo que a mí me está pasando y que necesariamente me está afectando, sino como una situación que es mucho más real, una situación tácita, una situación que puede ser normalizada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, cuando yo ya paso a hacer ese proceso de la escritura, y es entonces aquí necesario hacer como una aclaración, y es que la escritura no necesariamente tiene que ser una escritura especializada, ¿sí? O sea, yo no necesito ser un literato, un novelista, un cuentista, un poeta para escribir, ¿sí? Y cuando se hace precisamente este proceso de la escritura como un medio de catarsis, pues hay que hacer esa aclaración, porque yo no necesito ser un experto para poder escribir. Lo que yo necesito es escribir, es decir, hacer ese proceso de transferencia. Entonces, lo estoy hablando pues desde la perspectiva de la escritura. Entonces, si fuera el dibujo, ¿qué necesito? Dibujar. Yo no necesito ser un experto, ¿sí? Entonces, necesito transferirlo. Eso es lo único como que necesito, ¿sí? Por ahí creo que hay un micrófono abierto. Ah, Beatriz. Beatriz. Ah, ya, listo. Bueno, entonces, posteriormente al proceso de la escritura, entonces ya se va a pasar a hacer el ejercicio de esa terapia narrativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la terapia narrativa? Que ya se diferencia un poco de la escritura, ¿por qué? Porque yo ya me especifico o especifico esta escritura en un género que ya es la narración, ¿sí? Entonces, en la narración yo ya voy a contar una historia, y es aquí cuando yo más me voy a ubicar como un autor, y voy a hacer ese proceso de transferencia, ¿sí? Porque entonces voy a articular la ficción. Entonces voy a pensar que esa situación que estoy escribiendo hace parte de la realidad, pero al mismo tiempo está siendo creada por mí, ¿sí? Y además voy a hacer un ejercicio de escritura automática, ¿sí? Entonces, todas las acciones que yo me voy imaginando o que voy recreando previamente a la escritura, entonces yo las voy a ir plasmando. Y entonces, en este proceso de ficción y de escritura automática, en estos dos procesos, ¿sí? Entonces yo ya me voy a ubicar en una posición que me va a desvincular con esa realidad que a mí me está pasando, pero que al mismo tiempo me va a centrar en esa enfermedad, ¿sí? Entonces yo voy a aceptar la enfermedad. El hecho aquí es que haya una aceptación de la enfermedad, ¿sí? Que yo entienda que esa es una nueva realidad, y al entender esa nueva realidad, entonces ahí va a existir precisamente esta plasticidad de la que tanto pues me han estado preguntando, ¿sí? Entonces, esta terapia narrativa, pues si bien ha sido
usada dentro de la psicología, es muy característica del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el psicoanálisis voy a encontrar esta terapia narrativa, voy a encontrar el cuento narrativo, que ya es mucho más específico, ¿no? La escritura autobiográfica, en donde yo puedo plasmar qué es lo que a mí me ha estado pasando, pero al mismo tiempo yo identifico que ese del que yo estoy hablando no existe, porque lo estoy transfiriendo. Y al mismo tiempo en el que lo estoy transfiriendo, pues lo estoy aceptando, lo estoy asimilando como una nueva realidad. Y finalmente, que también es uno de los procesos más importantes de la escritura, en este proceso pues de la escritura como catarsis, pues yo voy a hacer una lectura de eso que yo escribí. Y es aquí donde entonces yo voy a lograr hacer una deconstrucción de lo que a mí me está pasando. ¿Qué significa que yo haga una deconstrucción? Pues que yo asuma esa posición en el espacio, en un pasado, en un presente, pero además en un futuro, ¿sí? Y que yo diga, teniendo en cuenta pues este presente sobre el cual yo estoy viviendo, pues yo voy a asumir esta posición de ahora en adelante, ¿sí? Yo ya entiendo esta realidad, pero yo voy a hacer una deconstrucción de cómo yo me asumo y me comporto dentro de esa nueva realidad. Y esta es una parte fundamental, porque para muchos médicos, o al menos dentro del ámbito pues de la investigación científica, ¿no? El hecho de que un paciente pueda deconstruir esa actitud que tiene ante la realidad, perdón, ante la enfermedad, pues es muy influyente tanto en el tratamiento que la persona va a recibir como en la cura que la persona va a lograr alcanzar, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo creo que me pasé ya 6 minutos del tiempo que estaba establecido. ¿Hay algún problema? Profe Gilbert. No, pues no. Básicamente, si el público está contento, pues podemos seguir unos minutos más, no hay ningún problema. Listo. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Hasta ahí? Si de pronto hay algo que no está claro o alguna intervención. Creo que pueden activar el micrófono, ¿no? Sí, pueden Sí, sí activar se el puede. micrófono. En el chat, pues creo que se han ido dejando algunas preguntas a lo largo de la, a lo Ujú. largo de la, a lo largo de la conferencia, entonces, pues yo creo que hay algunas personas han dejado algunas inquietudes. Bueno, yo he ido como Sí. respondiendo algunas preguntas de esas. Creo que me quedaba una pregunta que estaba pendiente, que era de Carolina, que me dice, ¿cómo así lo que mencionó de purificación? ¿Y alguien más escribió ahorita? Bueno, lo de la purificación. Entonces, lo de la purificación está vinculado con el concepto dentro de la terminología griega, pues que da Aristóteles a la catarsis. Y entonces, en el texto que es la política, Aristóteles define la catarsis como la purificación. ¿Listo? Pero entonces lo estábamos explicando, o lo había explicado, pues desde una perspectiva más fisiológica, ¿no? Entonces, no es asumido desde una perspectiva ética, sino desde una perspectiva fisiológica. Entonces, ¿cómo así que fisiológica? Pues en el sentido de que yo al expresar o al sacar las emociones a través de diferentes vías, por ejemplo, el llanto, por ejemplo, la ira, por ejemplo, el dolor, ¿sí? Entonces, que yo haga una expresión de estas emociones, pues entonces yo voy a generar una purificación que me va a generar una sensación de bienestar o de placer, como lo decía Aristóteles. Ya. Así ya respondí algunas preguntas. Bueno, listo. Entonces, a través de este proceso, entonces yo voy a lograr, ¿sí? Dentro de este intermedio, pues de la escritura, la externalización o exteriorización, que era precisamente lo que también se lograba a través de la tragedia, ¿cierto? Entonces me dice, la recomendación de escribir como parte del tratamiento es una práctica que se ha extendido entre los profesionales de la salud, sobre todo en el ámbito de la oncología y de la salud mental, y forma parte de las terapias narrativas propias de diferentes intervenciones psicoterapéuticas.
Entonces, no sé si tal vez estamos como un poco atrasados en este ámbito de la salud y obviamente pues aquí en Colombia la salud todos sabemos que en la realidad pues no es un tema que esté muy bien adaptado a las necesidades de la sociedad, pero en países europeos, sí, particularmente en Salamanca, en España, la terapia a través de la narración o la terapia narrativa hace parte del tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, en este artículo precisamente se cuentan esas experiencias que muchos pacientes tuvieron respecto a la forma en cómo se mandó o se les aconsejó escribir para solucionar o para lograr un poco más cómo alivianar las enfermedades, ¿no? Y cómo esto efectivamente generó consecuencias positivas, consecuencias afirmativas tanto dentro de la comprensión o de la asimilación de su enfermedad como de los síntomas, sobre todo emocionales, ¿no? De la carga emocional que esto conllevaba, el saber que una persona o el saber que yo estoy enfermo, ¿sí? Entonces, Soledad Puertolas, respecto al acto de escribir, nos da pistas para entender un mecanismo de curación de la escritura. Al hablar y mucho más al escribir, nos separamos de la vida, de la realidad, creamos otra realidad, de manera que soy yo y no soy yo, es mi infancia y no es mi infancia, son y no son mis ciudades. Bueno, Raquel Tanilla, sobre la enfermedad y el sistema sanitario durante el proceso de recuperación de su enfermedad, alude a la escritura como parte del mismo. El extrañamiento ante el propio cuerpo agotado por la enfermedad, se muestra más amablemente una relación pacífica con uno mismo si se relata y se comparte, si se exhibe. Por ello, se anima a los enfermos de cáncer a poner en palabras o en imágenes su vivencia. Bueno, y dentro pues de esta prescripción de la escritura, así como una forma de tratar las enfermedades, pues entonces ya van a ver o vamos a ver a científicos un poco más especializados que ya hablan de unas ventajas de la escritura en el proceso de la terapia psíquica, como por ejemplo Barbier. Entonces él dice que dentro del proceso de la escritura, como parte de ese tratamiento de la enfermedad, pues algunas de las ventajas que no solamente va a tener el paciente que está padeciendo la enfermedad, sino además el médico que lo está tratando, van a ser, primero, el compromiso, ¿sí? Porque a través de la escritura el paciente se va a comprometer a desarrollar un tratamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que ante el cáncer, hay muchas personas que realmente no se comprometen con el tratamiento por X o Y circunstancias, y entonces porque es doloroso, porque les genera miedo, porque les genera ansiedad, porque no confían en el tratamiento. Pero la comprensión de la enfermedad desde una perspectiva de la escritura va a generar que estas personas se comprometan, ¿sí? Y al comprometerse van a tener esa actitud de la que hablábamos, ¿sí? Su cerebro ya no lo va a asimilar como algo traumático, y aquí otra vez volvemos a hablar de la plasticidad, ¿sí? Porque mentalmente ya no se va a asumir como algo traumático, sino como algo que se puede solucionar, y ante lo cual yo estoy dispuesto a recibir la solución o dispuesto a recibir el tratamiento. Y a la vez en la que yo estoy dispuesto, pues voy a tener una participación activa, ¿sí? Porque entonces yo voy a permitir que en mi cuerpo se desarrolle pues los procesos fisiológicos necesarios para que yo pueda desarrollar la solución de esa enfermedad, pero al mismo tiempo yo voy a participar en la solución de esa enfermedad, permitiendo que se implique a mi cuerpo en el tratamiento necesario, ¿sí? Además de eso, yo voy a poder generar una expresión de sentimientos, y entonces para muchas personas es difícil expresar lo que se siente, y más aún es difícil en una posición de enfermedad, ¿no? Porque respecto a muchos de estos testimonios, ¿sí? Cuando una persona se enferma, no solamente se siente aislada en el sentido de que siente como el rechazo de las demás personas que están a su alrededor, ¿sí? Entonces, muchas veces ese rechazo provocado porque, por ejemplo, hace algunos años el SIDA era todavía entendido como una enfermedad que podía ser de una transmisión muy alta, ¿sí? Entonces, generalmente cuando una persona tenía SIDA se la rechazaba pues inmediatamente o se generaba un desapego de esa persona, ¿sí? O hoy en día, para tocar el tema desde un sentido un poco más actual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sabemos de una persona que ya ha estado enferma de COVID, por ejemplo, tendemos a rechazarla, o más que a rechazarla, a alejarnos de esta persona,
¿sí? Los mismos medios de comunicación, ¿no? Que es la forma más activa en la que se difunde la información, en la que se difunde la forma en cómo se debe tratar, por ejemplo, el COVID. Nos dicen, no, si una persona está enferma, usted distánciese totalmente. Si hace parte de la familia, entonces cero contacto, entonces la comida se tiene que pasar de otra manera, esa persona no puede salir del cuarto, tiene que ver la forma en cómo se las arregla para ir al baño, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente, al existir ese tipo de aislamiento, tanto en la persona que está enferma por parte de la sociedad, como de esa persona que al mismo tiempo se siente enferma y siente la necesidad de aislarse de las demás personas, pues va a haber una represión de los sentimientos. Entonces yo ya no voy a poder expresar de una forma simple lo que estoy sintiendo, pero va a ser una necesidad. Y la escritura precisamente va a ayudar a que se genere esa expresión de los sentimientos, ¿sí? Entonces, algo que además es muy importante, porque si nosotros vamos un poco a la psicología, también vemos que la causa de muchos problemas psicológicos que se articulan al mismo tiempo otras enfermedades físicas como la ansiedad, la depresión, bueno, entre otros trastornos que ya se desarrollan a partir de estas enfermedades, precisamente se generan por reprimir los sentimientos. ¿Sí? Entonces, la escritura también va a permitir que en ese proceso del tratamiento se puedan expresar los sentimientos. La de reflexión, ¿sí? Porque entonces, después de que yo ya he reflexionado mucho respecto a lo que a mí me está pasando, yo puedo plasmar esa reflexión en el papel y al plasmarla como tal en el papel, entonces yo ya voy a generar una de reflexión. Entonces yo ya lo voy a dejar de hacer algo totalmente interno y lo voy a volver algo más tácito, lo voy a exteriorizar, como decíamos anteriormente. Y el autodistanciamiento, ¿no? Porque entonces yo ya me voy a asumir desde una posición más objetiva respecto a la enfermedad. Entonces yo ya me voy a distanciar y además pues voy a generar esa deconstrucción de la que hablábamos actualmente, ¿no? Bueno, por aquí había una pregunta. La timidez no es una enfermedad, pero también se puede usar la escritura. Sí, exacto. Es un buen aporte. Gracias. También la timidez, ¿no? También puede estar vinculada con la enfermedad, ¿no? Porque obviamente cuando una persona está enferma, obviamente eso va a generar consecuencias en esta persona, como el ensimismarse, ¿sí? Y el ensimismarse también un poco va a disminuir quizás su autoestima, se va a sentir menos que los demás y obviamente va a generar tal vez una timidez, una introspección, que es necesaria, y aquí vuelvo a decirlo, no es algo malo, es necesaria para el proceso de la escritura, ¿sí? Porque para que yo pueda escribir, necesariamente tengo que hacer una introspección, estar en soledad. ¿Sí? Y ver entonces la soledad desde una perspectiva diferente, ¿no? No ya desde una perspectiva negativa, sino desde una perspectiva positiva. Bueno, algunas razones para escribir, también vinculadas como al tratamiento de la enfermedad. Entonces, hablamos de la liberación. Se usa como un laxante energético. Y otra vez vuelvo a este concepto que ya lo había tocado Aristóteles, que es la de hacer una purgación, ¿no? Sara Mesa, en su relato Mustélidos, y aquí ya encontramos algunas apreciaciones literarias, sugiere que la literatura es como un desagüe, una manera de conjurar el peligro escribiendo sobre el peligro, pues dándole forma al horror se evita la realización del horror. Otra de las razones para escribir es porque sirve de ayuda, ¿no? Y entonces aquí algo muy importante y que también pues me llamó a mí muchísimo la atención, y es que cuando yo escribo con respecto a la enfermedad, puedo no solamente ayudarme a mí mismo, también puedo escribir con respecto a la enfermedad que le está pasando a otra persona, a un familiar, a una persona que sea cercana, a un amigo, a una comunidad, y yo la puedo ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces otra vez vuelvo a esta etapa de la escritura que es la lectura. Entonces, cuando yo hago una lectura en voz alta, yo hago que esa persona también asuma esa realidad y genere una catarsis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Henning Mankell, en el libro, pues en su libro, Moriré, pero mi memoria sobrevivirá, una reflexión personal sobre el SIDA, habla sobre la muerte por SIDA en África. Y en el prólogo, el arzobispo Desmond Tutu escribe: contar la historia de una persona ayuda a que cicatricen las heridas de otras. El inmenso valor terapéutico de ello no debe subestimarse. Bueno, lo mismo ha pasado, por ejemplo,
con los juicios que se llevaron a cabo, pues, por ejemplo, cuando fue lo de todo este cuento de los nazis, ¿no? Entonces, no recuerdo muy bien el nombre del libro, pero hay un libro que habla precisamente sobre los juicios que se llevaron a cabo. Y al mismo tiempo en el que se habla de los juicios que se llevaron a cabo, pues las personas que estuvieron involucradas o los judíos que se vieron afectados y que vieron afectadas a sus familias, usan este libro como un mecanismo para, a través del libro, expresar lo que les pasaba, ¿sí? O sea, a través de lo que el autor manifiesta, ellos manifiestan también, pues, que sirvió como una forma, pues, de expresar todos los sentimientos, las sensaciones que habían reprimido, ¿sí? Entonces, aquí vemos expresada precisamente esta razón o esta consecuencia, pues, también se podría decir, que es la ayuda, ¿no? El alivio y el acompañamiento. Entonces, ante la soledad, pues la escritura también es un buen acompañante. Cuando la escritura no cura ni alivia, al menos puede servir de acompañamiento porque la escritura es paralela a la enfermedad y la muerte, ¿sí? Y finalmente, pues como un consuelo. Entonces, vemos en varios autores, por ejemplo, en Isabel Allende, cuando escribe su libro Paula, que es respecto a la muerte de su hija Paula, como el mismo libro a ella le sirve como un consuelo, ¿sí? O sea, como una forma de entender que pese a que su hija esté muerta, pues siempre va a tener una forma de recordarla, ¿sí? Entonces dice, me vuelco en estas páginas en un intento irracional de vencer mi temor. Me doy cuenta que si le doy forma a esta devastación, podré ayudarte y ayudarte. El meticuloso ejercicio de la escritura puede ser nuestra salvación. Hace 11 años escribí una carta a mi abuelo para despedirlo en la muerte. Este 8 de enero de 1992 te escribo, Paula, para traerte de nuevo a la vida. Bueno, y finalmente, pues hacia donde iba todo, precisamente como toda esta investigación, particularmente en el artículo que yo les mencioné, y hacia donde yo creo que va este cuento de la catarsis, ¿no? De asumir la catarsis dentro de las terapias, de las enfermedades y de las terapias personales, está en el prescribir literatura, ¿no? Entonces, muchas veces ante la ansiedad, por ejemplo, la cura no es recomendar ansiolíticos. O muchas veces ante la depresión, la cura tal vez no es recomendar antidepresivos, ¿no? Tal vez la cura está en esa expresión que yo pueda hacer de lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Pero que lleve un proceso consciente, ¿sí? Entonces, en el artículo que yo les menciono, pues, y como ya les había mencionado anteriormente, pues en muchos países en Europa se está tomando dentro de la práctica de los médicos, ya no sé si tal vez sea como el mismo sistema rural que se maneja aquí, el prescribir la literatura como parte de la curación o del tratamiento de las enfermedades, ¿sí? Ramón Valles dice que esto beneficia la formación de los médicos, primero en la valoración de factores que intervienen en la enfermedad, ¿sí? Entonces, puede que yo, haciendo una investigación un poco más minuciosa, más consciente de todo lo que yo puedo obtener de la escritura de mis pacientes, me pueda dar cuenta que hay unos factores que son muy similares, ¿no? Que son muy parecidos y que a mí me pueden ayudar a entender qué causa las enfermedades. Entonces, tal vez la escritura también es un medio para que yo pueda lograr esa investigación. También pueden adquirir un enfoque más holístico de la enfermedad, ¿sí? Entonces, se ha acostumbrado, o científicamente, pues la visión que existe es de que todo lo que es biológico simplemente se relaciona con lo biológico, ¿no? Y que todo lo que es humanístico se relaciona con lo humanístico. Pero cuando existe un enfoque más holístico, y no hay que olvidar que la medicina es una de estas ciencias, una de las ciencias prácticas, ¿sí? Que se vinculan directamente con el trabajo con el otro, ¿sí? Con el trabajo con los seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando existe ese trabajo es necesario que exista una comprensión que sea mucho más holística, que no sea una comprensión tan objetiva, ¿no? La siguiente, pues, una atención, una reflexión, imaginación y un trabajo en común. Entonces, se asume la solución de las enfermedades o el tratamiento de las enfermedades como un trabajo que tiene que ser entre el paciente y el médico, ¿sí? Pero no un trabajo unidireccional, sino un trabajo que va en doble dirección, donde tanto el médico como el paciente, pues, comprenden mutuamente la situación y se involucran en el tratamiento de la enfermedad.
La escucha e interacción como una parte de la terapia, ¿no? El acompañamiento, las habilidades de comunicación y la toma de decisiones y nuevas vías de investigación, pues tanto para la comprensión de las enfermedades como para posibles tratamientos que se puedan dar a esta enfermedad. Y finalmente, pues quisiera finalizar como con esta reflexión hecha por Salmón Menéndez, literato, que dice: la literatura puede ser una forma de religión. Escribir es una forma de orar, de implorar y tal vez de obtener un perdón, porque el enfermo alberga siempre una sensación de culpa de haber hecho algo mal. Listo. Bueno, con eso termino entonces. Muchísimas gracias. No sé si ahorita hay alguna pregunta, alguna observación, algún aporte. Bueno, muy bien, Francis, pues muchísimas gracias por tu conferencia. Esperamos entonces algunos comentarios, alguna pregunta que nos quiera hacer el público. Pueden abrir sus micrófonos y hacer sus comentarios. Si me permiten, mientras que ustedes van pensando de pronto... Daira, ¿ya tiene alguna pregunta allí? Sí, buenas noches, Hola, buenas noches. Francis. Muchas gracias. Encantada con lo que nos compartes en tu palabra en esta oportunidad. Muchas cosas interesantes, tocaste muchos aspectos importantes. Y yo también desde mi calidad de escritora, digo que no siempre la escritura, la literatura, el arte en general cura una enfermedad que sea diagnosticada, ¿no? Cada persona lidia con sus demonios, con sus vacíos, con sus sombras, y quizá en la palabra, en la danza, en la música, en el arte en general, puede subsanar esos dolores. Solo eso, y agradecer si en algún momento puedes compartirnos el material que presentaste, no sé, alguna manera de que llegue a nuestros correos, porque hay muchas cosas interesantes que yo ya había olvidado, otras que desconocía, entonces sí quisiera contar con tu investigación. Gracias. Gracias, profesora Daira. En la página en el canal de YouTube de Editorial Universidad de Nariño, encuentran todas las grabaciones de estos seminarios. Ahora apenas terminemos, vamos a subir allí la grabación para que puedan entonces volver a ver la conferencia. ¿Algún otro comentario? No sé si Francis quiere hacer algún comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues sí, creo que lo mencioné en algún momento, pues tal como usted lo dice, si bien la escritura no nos puede ayudar a resolver o a sanar muchas enfermedades, sí puede ayudarnos a generar una comprensión de las mismas, ¿no? Y eso ya es un avance, un aspecto muy, muy importante. Y respecto pues a los materiales, sí, no sé si habrá alguna forma en la que yo se la pueda compartir al profe Gilbert y usted las pueda subir o la pueda compartir pues respecto a los materiales que yo cité. Sí, me los puedes enviar y ahí los podemos comunicar con la profesora Daira. Listo. Muchas gracias. Bueno, sí. Disculpe, la siguiente sesión, ¿para qué día sería? Lo voy a mostrar justamente ahora, ya que haces tú la pregunta. Permíteme, Francis, presentar un poco lo que viene, la charla que viene de Carolina Lince. Ya les muestro el afiche. Aquí está. Un segundito. Esta seguiría la siguiente sección. En la siguiente conferencia, los mitos y leyendas nariñenses como herramientas de la oralidad para la conservación de la memoria colectiva. De Carolina Lince, estudiante de licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, integrante de la revista Aguasca. Entonces, esa es para el próximo miércoles. Todos los miércoles, al menos en el mes de noviembre, vamos a tener el seminario. Ya en diciembre no vamos a tener y ya volvemos pues en enero.
Entonces, la charla dentro de 8 días va a ser esta. Los mitos y leyendas nariñenses como herramientas de la oralidad para la conservación de la memoria colectiva. También, sí, también pueden encontrar la información cuando ustedes entran a la página de editorial@duenar.edu.co, editorial.duenar.edu.co. Muy bien, ¿algún otro comentario para Francis? ¿Alguna pregunta sobre su conferencia? Hola, muy buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Virginia Marcela Martínez. Soy estudiante de licenciatura en educación preescolar de la Universidad Mariana. Y en primer lugar agradecerles a ustedes, a la Universidad Nariño, por generar estos espacios donde son importantes también como para nosotros, para aprender y estar siempre dispuestas, ¿no?, a todo el conocimiento, enterarnos de muchas cosas. Y para mí ha sido muy importante esta sesión y felicitarla a Dayana, a la tutora, porque fue una explicación muy buena y pues uno aprende bastante. Muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios y estaré atenta al próximo miércoles. Gracias, muy amables. Gracias a ti. Muchas gracias, Daira. Bueno, muy bien. No sé si hay una última intervención, ya para entonces ir cerrando. Bueno, Francis, parece que no hay más. Entonces, pues agradecerte, ¿no? En nombre de la Editorial Universidad de Nariño, pues agradecerte por participar de este espacio, de nuestro seminario permanente de escritura, lectura y oralidad. Entonces, también agradecerle a todos pues, los participantes. Estuvimos alrededor de 22 personas hoy reunidas escuchándote. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y los esperamos entonces el próximo miércoles. Muchas gracias. Carla, no sé si quieres cerrar entonces allí. No, pues yo les agradezco a todos por este espacio que compartieron con nosotros también. Los esperamos para próximas ocasiones y bueno, que tengan un feliz resto de noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego a luego. todos.